Vamos a continuar trabajando con Java y bases de datos. En este caso vamos a ver cómo insertar datos desde nuestra aplicación de Java en una base de datos. Para ello tengo aquí en mi localhost, ¿de acuerdo? Que como comentado, pues en mi caso he hecho con un WAMP server, pues he creado una base de datos SQL que se llama usuarios y dentro de usuarios, pues esa base de datos tiene tan solo una tabla que se llama usuario, en donde pues ya he puesto pues algunos elementos. Recuerdo que las columnas que teníamos era un identificador que era único para cada entrada en la base de datos, que era la clave primaria y que se actualizaba de forma automática e incremental cada vez que introducíamos una serie de datos nuevos. Nombre, primer apellido, segundo apellido y la edad. Bien, vamos a ver cómo introducir datos en esa base de datos. Para ello, tenéis, si podéis consultar en mi cuenta de GitHub, pues programa que se llama lección 23, inserción en base de datos. Lo primero, echar un vistazo a la estructura que tiene de paquetes. Tiene un primer paquete, pues, donde está simplemente el principal, que lo único que va a hacer es lanzar el programa y es donde tenemos el main del programa. Y después, siguiendo con todo lo que hemos venido comentando, con la conveniencia de ir modularizando nuestras aplicaciones, pues lo que tenemos aquí es un paquete que hemos llamado modelo y otro paquete que hemos llamado vista. ¿De acuerdo? Esto es un poco, está relacionado con ese tipo de modelo de desarrollo de software llamado modelo vista controlador. Que simplemente lo que dice es todo lo que tiene que ver con los datos, ponlo aparte en el modelo, todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, ponlo aparte, llamémoslo vista, y todo lo que tiene que ver con la comunicación desde la interfaz de usuario con los datos, ponlo aparte y llámalo controlador. Es una propuesta de modularización de software, distinguiendo todo lo que tiene que ver con los datos, modelo, todo lo que tiene que ver con interface vista, y después el punto de conexión, ¿de acuerdo? De manipulación a partir de lo que el usuario nos diga en vista a través de un controlador. En bases de datos, en muchas ocasiones, la vista y el controlador suelen ir juntos. En este caso, eso sí, veamos que hemos separado y dentro de modelo hemos colocado todo lo que tiene que ver con los datos, en este caso con nuestra conexión a las bases de datos y una nueva clase que lo que hará será introducir datos en la base de datos. En vista lo que tenemos es la interfaz gráfica del programa, que nos hará de controlador porque tiene un botón que se llama registro, que al pulsarlo lo que hará será introducir esos datos en la base de datos llamando a los métodos que tenemos dentro de modelo. Y como siempre, pues el principal ahí apartado, que sea el único que tiene el main. Vamos a ver, ¿qué tenemos en la parte de modelo? En la parte de modelo tenemos dos clases. Una es conexión de Java, que lo que hace es controlar o establecer la conexión con la base de datos. Es exactamente la misma clase que teníamos en el caso anterior y que hemos reaprovechado. Tenemos una clase para hacer la conexión en la base de datos. Después tenemos una clase que es usuarios, que lo que hará o servirá es para introducir datos en nuestra tabla de usuarios en la base de datos. Por último, tenemos registro usuario, que es el interface que se lanza desde el main del programa. El interface que se lanza desde el main del programa es registro usuario. Vamos a ver cuál es la idea. Vamos a registro usuario. Registro usuario, pues tiene aquí toda la declaración de los atributos de la interface, sus botones, sus campos de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y elementos interesantes, los manejadores de la base de datos. Vamos a declarar o se declara un objeto de conexión, conectarnos a la base de datos, un objeto de usuarios database, introducir datos en la base de datos, un objeto, una instancia de conexión, tenemos que
abrir la conexión, pasar la conexión, introducir los datos y cerrar la conexión. Y aquí simplemente pues un semáforo verdadero o falso para hacer una pequeña comprobación, ¿de acuerdo? Si hemos conseguido conectarnos. El programa continúa con la declaración de todos los elementos de la interface y vamos a lo interesante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos? Creamos nuestro objeto para el manejo de la base de datos para establecer una conexión, un nuevo objeto conexión, al cual le pasamos nuestro host, nuestro nombre de la base de datos, nuestro usuario y nuestro password. En este caso, trabajando en web server en la forma más sencilla, localhost, usuarios, root y sin password. Creamos el objeto. Establecemos la conexión con el correspondiente método de conexión DB. Utilizamos el getter para asignar y referenciar qué conexión concreta hemos abierto. Esa conexión se la pasamos a usuarios.db creando un nuevo objeto de usuarios.db. ¿Qué hace usuarios.db? Lo siguiente. Usuarios.db, atención como siempre a las correspondientes importaciones, usuarios.db tiene unos atributos que coinciden con la tabla usuario porque es una clase para manejar la tabla usuario dentro de usuarios.db, que tenía pues su identificador, nombre, apellidos y edad. Por supuesto tiene la conexión, porque si queremos introducir datos en una base de datos lo haremos a través de una conexión, como uno de los atributos, y tiene un statement, una orden, ¿de acuerdo? Que lo que se dirá es qué queremos hacer con esa base de datos. El constructor, que lo único que hace es recoger la conexión establecida para la base de datos, o sea, primero hemos creado la conexión y pasamos esa conexión a nuestro objeto usuarios.db, que lo que hará será a través del método insertarUsuario, insertar un nuevo usuario en la tabla usuario de la base de datos. Para ello, pues pasaremos el nombre, apellidos y edad del nuevo usuario. ¿Cómo lo hace? Como siempre, try catch. Cuando trabajamos, siempre probamos y cogemos las excepciones. Vamos a probar. ¿A qué? Pues orden. Hay un método, ¿de acuerdo?, asignado a las conexiones que es crear un statement, una orden, ¿de acuerdo? Crear una orden para la base de datos. Una orden que vendrá como una sentencia de SQL. Esto que tenemos aquí es una sentencia de SQL. Introduce dentro de la tabla usuario, en los campos nombre, apellido, apellido 2 y edad, los valores correspondientes. Se empaqueta en un string y se dice que se ejecute. ¿De acuerdo? Aquí sacamos un mensaje por consola para comprobarlo. Y cogemos las excepciones. Intenta hacer esto y puede ser que se produzca algún error en la consulta, algún error porque no hemos conectado con la base de datos, que se produzca cualquier tipo de error. En todo caso, después de intentar insertar los valores, lo que tenemos que hacer siempre, cuidado, es cerrar la conexión con la base de datos. No podemos dejar conexiones abiertas con bases de datos. Nunca. Abrimos la conexión, pasamos los datos y tengamos éxito o no tengamos éxito, ¿de acuerdo? Hay que cerrar la base de datos, tanto si tenemos una conexión abierta como si habíamos creado alguna orden de SQL para manipular datos en esa tabla. Importante siempre cerrar las conexiones. Daros cuenta que mientras la conexión la hacemos sobre la base de datos y por lo tanto para hacer la conexión, aquí como veis pasamos el nombre de la base de datos, las consultas o ejecuciones sobre esa base de datos la hacemos sobre una tabla concreta. O en mi caso la base de datos será usuarios, pero la tabla que tengo es usuario. Y la sentencia SQL va a insertar sobre esa tabla concreta, porque una base de datos puede tener varias tablas. Volvamos al registro usuario.
Creamos el objeto de la conexión, pasando los datos para la conexión, conectamos, cogemos la conexión, la pasamos a usuarios, de la cual pues generamos un nuevo objeto, y el botón registro, cuando lo pulsemos, lo que haremos será coger los datos que tenemos en los campos de texto de nuestra ventana registro y insertar ese usuario en la tabla de datos, llamando al correspondiente método insertar usuario que tenemos definido aquí, en insertar usuario. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. Ejecutemos el programa. Mensajito. Hemos conectado con la base de datos. Siempre viene bien algún mensaje. Hemos conectado con la base de datos porque si no hemos conectado con la base de datos ya no tiene sentido que hagamos lo siguiente. Pues bien, vamos a meter algún dato. José María García. Edad 88. Y vamos a decir que nos registre ese usuario. Nos devuelve un mensaje: usuario registrado con éxito. Ha abierto la conexión, se ha conectado con la base de datos, ha metido un nuevo usuario en la tabla usuario y ha cerrado la base de datos. ¿De acuerdo? Ahora se supone que en nuestro servidor, donde tenemos la base de datos, habrá aparecido el nuevo usuario. Bien, aquí tengo mi base de datos usuarios y la tabla usuario. Pues bueno, voy a actualizar. Y efectivamente me ha aparecido un nuevo usuario, José María García, de 88 años, que he puesto aquí. Daros cuenta que solo se aborda la cuestión de introducir, no hay ningún método o rutina de comprobación de si ese usuario ya existe o deja de existir. Por ejemplo, si yo vuelvo a decir registro usuario, perdonad, había cerrado la conexión con la base de datos, la tengo que volver a abrir. Vale. Ahora, si vuelvo a lanzar un nuevo registro de usuario y vuelvo a decir José María García de 88 años y lo registro, vuelvo a actualizar la base de datos, me vuelve a generar José María García de 88 años repetido, porque no he puesto, de momento lo vamos a hacer, ninguna rutina para que busque en la base de datos si ese usuario ya existe y si existe no registrarlo de nuevo. Lo he vuelto a poner los mismos datos, eso sí, daros cuenta que la clave primaria es diferente porque la clave primaria la va asignando a medida que vamos rellenando usuarios. Se trata simplemente de ver cómo, ¿de acuerdo?, poder insertar datos en una base de datos. Es un ejemplo sencillo, es mejorable porque tampoco hemos puesto ningún control sobre los datos para ver si son correctos, como habíamos hecho en el anterior programa. Lo que pretende es ilustrar cómo insertar datos. Y además solo funciona una vez porque daros cuenta que si vuelvo a dar al registro, me dice, no puedes hacer nada porque has cerrado ya la conexión. He cerrado ya la conexión. Si quiero volver a registrar otra vez, tendría que volver a abrir la conexión. Es algo que también se tendría que implementar en el programa. Pero se trata de, repito, ver primero cómo organizar nuestro código, modelo todo lo que tiene que ver con datos, vista lo que tiene que ver con la interface y en su caso con el control, y cómo podemos de forma básica insertar datos en una base de datos SQL que tenemos en un servidor.